¿Qué tal, amigos? Este es Forum TV y estamos con Alejandro para platicar acerca de la generación millennial. Cuéntanos, Alejandro, se acercan las elecciones 2018 y a nivel mundial los millennials estamos marcando cambios a todo Oaxaca, al país, al mundo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo primeramente quisiera decir que las generaciones anteriores siempre tenemos ciertos prejuicios respecto a las generaciones que nos suceden y se critican muchas cosas, ¿no? En este caso se habla de una generación que es apática, que está muy conectada a las redes, que no ocupa bien el tiempo libre, que es inestable en asuntos laborales y que además no le interesa absolutamente nada. Yo creo que hay sus excepciones. Hay, por supuesto, jóvenes que están muy metidos y están muy conectados en redes sociales, pero también están muy metidos en problemas que atañen a la política y a la vida pública, ¿no? Es decir, están informados de lo que acontece. ¿Por qué son importantes estos jóvenes? Bueno, primeramente porque representan el 50% de la lista nominal en las próximas elecciones. ¿Eso qué significa, Blanca? Que todos los políticos los van a buscar. Todos los políticos van a estar haciendo o encaminando campañas hacia esta generación. ¿De qué manera? Bueno, pues con estrategias que tienen que ser muy creativas para poder llegar a ellos, ¿no? Ese es el asunto con la generación millennial y por eso resulta tan importante. Estos cambios se han sucedido, por supuesto, pues sucedieron en la revolución industrial, sucedieron en la época de los 50, 60, con el cambio, con la generación boomer, han sucedido en la posguerra, ¿no? Sucedió en la guerra de Vietnam, sucedió en el Peace and Love de hippie y sucedió por supuesto en la época de los 80 con las grandes bandas de rock que todavía siguen tocando, la caída del muro de Berlín, o sea, grandes cambios que modificaron de alguna manera la forma de ver la vida de los jóvenes. Entonces este tipo de situaciones se han venido dando, solo que tendemos a prejuiciar. El asunto ahora es que están en la mira de la gente que está metida en la política. En este caso, con el Brexit, con la elección 2016 de Estados Unidos, con Colombia, Oaxaca, México. Oaxaca está con Venezuela también. Oaxaca está preparado ahorita para que poder recibir a los políticos, ya no de la misma manera como se ha venido manejando en años en México. Los jóvenes, ¿tú los ves preparados ya con una conciencia y raciocinio completo de saber elegir? No por un partido, sino por un candidato. Yo más bien a los jóvenes los veo como mucha gente hartos de la política, hartos de las promesas, hartos de las campañas, hartos de tanta información que les llega día a día. Yo los veo así. He sido catedrático durante 18 años y he podido ver en los jóvenes precisamente el que tanta información que tienen y que ha generado ya en ellos cierto poder de decisión en cuanto a participación, participo o no participo, los veo apáticos. No tanto hablar de una preparación, sino de una empatía que pudiera existir con los políticos o con los candidatos. Yo los veo hartos, los veo totalmente apáticos, y tan es así que una elección presidencial la deciden 3 personas de 10, 2.5 no estuvieron de acuerdo y el 40 y tantos % simplemente no participó de esa magnitud. Y eso es preocupante porque entonces sí vemos en redes sociales que los jóvenes se quejan mucho y los jóvenes despotrican y critican, pero no participan. Ese es el problema y ese es el gran riesgo que yo veo en la política actualmente.
La tarea sería entonces para los políticos oaxaqueños acercarse a este grupo, pero con soluciones, propuestas. ¿Cuál sería la visión que tú tendrías para decirle, no a los políticos como tal, sino para encontrar ese puente en donde se pueda crear una conexión? Porque lo hemos visto, o sea, los jóvenes ya están hartos. ¿Cómo generar ese clic que pueda empatar? ¿Cómo generar esa empatía? Yo creo que con la inclusión. Mira, los políticos tienen que dejar a un lado los discursos totalmente verticales que traían, ¿sí? Ahora, la llegada, por ejemplo, de Kumamoto en las pasadas elecciones nos está dando un claro ejemplo de que el discurso tiene que ser totalmente horizontal y entonces empezar a llegar a los jóvenes de esa manera, incluyéndolos no solamente en el discurso, sino también en la participación. Nosotros vemos en el actual gobierno que hay muchos jóvenes y eso yo creo que se tiene que aplaudir. Lamentablemente con el actual gobierno estamos viendo que la experiencia no le interesa mucho, sino que quiere formar un grupo de jóvenes. Eso es correcto, es conveniente, a los jóvenes se les tiene que incluir, pero también se les tiene que, además de dar una participación, dar tareas que sepan desempeñarlas o en donde haya habilidad y cualidades para hacerlo. Entonces, en las campañas políticas, yo creo que por ahí va el asunto, que a los jóvenes se les tiene que incluir de muchas maneras y la inclusión no solamente es el discurso. Se tienen que hacer, los candidatos tienen que llevar a cabo campañas con propuestas de inclusión, perspectiva de género y perspectiva de derechos, respeto a los derechos de niños, niñas, adolescentes, y en este grupo de adolescentes entran también jóvenes de 18 a 22 años y bueno, en general a la juventud, ¿no? Mayor inclusión. Así tienen que ser las campañas y por supuesto tienen que ser muy creativas. Este asunto de tanto rollo político a los jóvenes ya no les cae. Fíjate que yo me he dado cuenta, y soy una de las personas que más lo critica, es que los jóvenes ya no son para la porra, que siempre se veían ahí repartiendo los anuncios o gritando. En los cruceros, con banderitas y cosas por el estilo, ¿no? Aquí creo que sería muy importante decirle a nuestro público, ¿en verdad los jóvenes son todavía eso? ¿O cuál es la perspectiva que tienen ustedes acerca de lo que debe de ser un joven y la participación que debe de tener en los asuntos de la vida política de nuestro estado? Porque estamos de acuerdo que los tiempos ya cambiaron y no me puedes dejar mentir, Alejandro, que esa también ha sido parte del descontento de la generación millennial y que les ha fastidiado y que han decidido no participar. ¿Cómo pueden participar ahorita con un presupuesto que no se designe en el estado completamente, por ejemplo, al Instituto de la Juventud, y que ha también denigrado los espacios en muchos ámbitos, no solamente en valles centrales, sino en todas las regiones del estado? Yo creo que uno de los mayores errores también que existen en instituciones como el de las juventudes y esas instituciones que su principal fin es apoyar y vincular a los jóvenes con el desarrollo económico, político y social de un estado o de un país, no hacen su tarea. Los políticos tienen que presentar plataformas ya de trabajo, no una campaña, no firmar compromisos, sino presentar proyectos de gobierno en donde haya inclusión de los jóvenes. Así tiene que ser muy creativo. ¿Necesitamos que los jóvenes participen? Sí. Pero que los candidatos, que la próxima generación de nuevos políticos que se están haciendo llegar a Oaxaca, cree también esta conciencia, ¿no? Que pueda hacer lo que nos estás comentando. Y sobre todo que yo algo estaba viendo, que hay muchos jóvenes que a lo mejor sí sienten apatía, pero que se están empezando a vincular en redes sociales y que por las mismas redes sociales pues están creando movimientos. ¿Crees que sirva en este momento nada más redes sociales o ya es necesario salir de redes sociales con esta generación que nada más nos dedicamos también a estar en el teléfono y empezar a actuar? Porque yo he visto muchos jóvenes que sí, aquí la fotito, aquí está la nota, el post, pero ¿incide realmente? Hay que ver los números y las estadísticas.
¿Por qué? Porque cada medio tiene un target muy definido. En redes sociales, por supuesto que funciona en ciudades urbanizadas, en donde existen núcleos de población que están inmiscuidos con la tecnología. Hay que ver en dónde no llega el internet, en dónde los jóvenes no hacen uso de estas herramientas, y esas son porcentajes. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque las redes sociales se han convertido en una gran plaza pública que tiene pros y contras, pero que permite tener programas como este, por ejemplo. Un programa en donde en la radio comercial pues vieron que podían afectarse algunos intereses al hablar libremente. En internet no, en redes sociales no, nos permite precisamente eso. Pero hay que ver a qué tipo de jóvenes llegan. Recordemos que en mercadotecnia, en comunicación, en política, siempre va a existir una segmentación de mercado, no basta en las redes sociales. Los candidatos deben mantener un contacto directo con la gente, tienen que visitarlos, no como políticos, porque ese es otro de los asuntos. Vemos que en cuanto a un ciudadano lo hacen candidato, adopta un discurso y una postura política, desde la fotografía, ¿no? Desde la perspectiva, desde cómo se para ante el público, cuál es su discurso, cómo saluda. Se politiza inmediatamente, y eso es lo que la gente ya está harta. Tienen que mantener un contacto mucho más directo con los jóvenes, con la población, sin tantas promesas, pero sí con una línea clara de gobierno que va a llevar a cabo. Entonces, a la respuesta de ¿basta en las redes sociales? No. Yo creo que vamos a tener que hacer uso por supuesto, de otros medios, la radio, que tiene mucha penetración social, la televisión, el periódico cada vez es menos leído, se tiran menos ediciones, las revistas cada vez se leen menos, su impacto no es tanto. El impacto actual en jóvenes de ciudades con crecimiento urbano, con infraestructura, es precisamente las redes sociales y el internet. Pero para llegar a otro tipo de comunidades y poder incluirlos, se necesita caminar y entablar un diálogo directo. Sobre todo en comunidades como Oaxaca, que no hay ni siquiera teléfono para poder adentrarse a ellos. Empezando por eso, pues sí. Hay comunidades que para llegar se necesitan horas caminando. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué necesitan hacer los jóvenes en este caso para seguir proyectando una nueva participación? ¿Qué necesitan hacer los políticos que esperan representarnos a nosotros y a todo nuestro estado en las próximas elecciones 2018? ¿Y qué opinan ustedes acerca de los cambios que podemos hacer? Antes de terminar, queremos preguntarle a Alejandro, ¿cuál va a ser su último mensaje que nos quiere dirigir, aprovechando en este espacio que tenemos para hablar? Muy bien, la participación es un derecho elemental de niñas, niños y adolescentes. La inclusión, nosotros lo estamos haciendo en este programa, por lo tanto es importante que la juventud participe, que se involucre más en los procesos y desarrollo social y político de nuestro estado y de nuestro país, que conozca quiénes son sus representantes en las instituciones y en el gobierno, que sepa quién está haciendo o no está haciendo su tarea y que exijan. ¿De qué manera? Pues pacíficamente, a través de redes sociales, haciendo las visitas a las instituciones, pidiéndole a los representantes cuando van a visitarnos a los barrios, a las colonias, a las comunidades, que hagan su trabajo. Es lo que se tiene que hacer. Efectivamente, votando, y cuando nosotros emitimos o votamos, tenemos el derecho también de exigir. Bueno, entonces amigos, los esperamos en el próximo programa de Forum TV.